Muy bien, entonces hoy... se olvidó avisarle a Naya. Lo perdimos. Hoy se había elegido el cuento de Juan Rulfo, Diles que no me maten. Mallory lo había propuesto, imagino que hace algún tiempito tenía como ganas de leerlo y lo propuso para que habláramos hoy un ratico de esto en nuestro encuentro. A mí me gustaría, Mallory, no sé, nos comentara un poquitico por qué quería que lo leyéramos, cuál era la intención, lo conocía, no lo conocía, o cuál era la motivación para la lectura. Bueno, mi motivación, pues fueron un par. La primera es que cuando se propuso leer a Juan Rulfo, pues para mí fue todo un descubrimiento porque pues yo no alcancé a leer estas novelas pues como El Dano en Llamas, y la otra pues que fue la que leímos en el colegio, que es como siempre que les recomiendan allá, yo no la leí en ese momento. Eh, entonces fue un gran descubrimiento. El momento en el que pusieron me pareció fantástico. Y entonces esa es la primera razón, como bueno, ya la novela me gustó mucho, entonces veamos qué tal se los cuentos. Y la segunda razón es porque la mitad del grupo, o sea, Danilo, Hernán y Natalia, hablan mucho, pues como de eso, y lo comentaron en alguna ocasión de forma muy enfática, entonces pensé, deberíamos tener la oportunidad de todos hablar el mismo idioma y comprender de qué hablan cuando se refieren a este cuento, entonces sería cool que todos estuviéramos pues como en el mismo nivel de conocimiento de lo que dice o lo que se expresa en este cuento como tal. Entonces, por eso lo puse a colación, pues lo traje a colación para que lo leyéramos, lo disfrutáramos y nos admiráramos con esta historia tan penosa. Te pasó lo del efecto Juego de Tronos, no, todo el mundo habla de eso, entonces no, hay que verlo, porque si todo el mundo habla de eso, hay que verlo y hay que estar en la moda y con ese tema. Sí, a veces llama la atención eso, que todo el mundo habla como de un tema y uno no es como, uy, no, será muy bueno o qué será lo que hay ahí, pero hay algo. Y hay que mirar a ver qué hay ahí y después descubre uno cosas impresionantes. Yo creo que con Juan Rulfo pasa eso. No sé si ya han leído algo, digamos, algo más de eso. Mallory ya lo leyó. Con Nata, pues ya hemos discutido el tema en el club. Mari y Esteban, no sé si ya han tenido la oportunidad de leerlo también. Mari tal vez estuvo en ese tiempo también en el club cuando leímos a Rulfo, que es tal vez uno de los escritores, no sé, a mi parecer, más deliciosos de leer de lo que es el boom latinoamericano. Y bueno, el cuento de Diles que no me maten, pues es una cosa que desde el inicio te atrapa y es uno tal vez de los cuentos más memorables de él. Si a uno le preguntan qué se acuerda de él, yo diría Pedro Páramo y Diles que no me maten. No sé si alguien quiere comentar algo ahí como para ir introduciendo un poquitico la charla. Nadie. Bueno, ¿qué tal si hacemos entonces un resumen del cuento, así como a grandes rasgos, de lo que sería, desde lo que fue este cuento, y después empezamos como la conversación? Yo de pronto voy a empezar como para que no se generen esos silencios largos que a veces son como tan incómodos, con una pequeña, sí, como con una cosa muy escueta de cuál es el tema o cómo se desarrolla pues la historia, de Diles que no me maten, y ustedes por favor si se me pasa algo les pido que me complementen. Entonces estamos ante la situación de una persona que está condenado a morir y no quiere morir y se apega a cualquier esperanza y no teniendo nada que perder, pues trata de hacer lo que esté a su alcance, aunque sea dando lástima, aunque sea, digamos, entregando
todo su dignidad, para dar la sensación de que deberían perdonarle la vida en lugar de afrontar las situaciones con valentía. Pues un poco es culpa suya la situación en la que se encuentra. Y a medida bueno, entonces empieza el tipo diciéndole a su hijo que vaya a hablar con el coronel o con el general, que es el que lo tiene encerrado y que lo tiene condenado a muerte. El hijo le dice que no, que si se dan cuenta que es hijo de él, pues también posiblemente lo fusilen si está molestando mucho, yendo hacia allá. Al final accede, no sabemos si lo hace o no lo hace, pero de ahí empiezan a contarnos un poco la historia de lo que pasó tras eso, y parece que con una disputa con un compadre, que además pues era vecino, por un terreno para alimentar a sus animales en una época de sequía, pues terminan en una pelea y el personaje principal pues mata al vecino, al compadre. Y él empieza a huir un poco, a huir porque sabe que ha cometido un crimen y cree que entregando un poco de dinero o entregando animales, entregando la tierra, pues va a pagar un poquitico sus culpas, huye del lugar donde vive hacia, no sé, tal vez un monte o un lugar muy seco y difícil de cultivar, y se aísla ya, evitando un poco el castigo al que se vería enfrentado con su familia, y tratando de cultivar para sobrevivir. Después de un tiempo, entonces bien, van por él, después de mucho tiempo, cuando ya los hijos han crecido, ha pasado muchos años, van por él y lo llevan ante un general, que es el que lo manda a llamar, revelándose que es el general, el hijo del compadre que él asesinó, y que el chico, al haber crecido sin el padre, con la situación tan dura, porque nos damos cuenta que la muerte del compadre no fue tan limpia como en un principio nos hacen creer, como algo sin mucha importancia. Realmente parece que hubo mucha sevicia ahí, o que sí hubo un poco de alevosía en el asesinato, y él decide que no puede dejar vivir a la persona que le hizo eso a su familia y a él. Pues es difícil pues crecer sin, como lo dice más o menos, sin esas ramas que le permiten nutrirse o que le permiten crecer con dignidad. Y él hasta el último momento guarda la esperanza de que sea salvado, hasta que al final el hijo va por él y lo recoge, lo lleva en su mula y le tapa la cara porque la cara quedó llena de agujeros, de muchos tiros de gracia que le dieron, un poco era la situación, muchos tiros de gracia que le dieron, y está pensando un poco y diciéndole pues al muerto que la familia lo va a extrañar un poco. Digamos que no sé si se me pasa algo, ese es como el resumen a grandes rasgos del cuento. No sé si alguien quiere de pronto agregar un poco más. ¿No? No, pues yo creo que ese es un muy buen resumen de lo que es el cuento de ese capítulo, porque pues en el inicio uno piensa que ella está muy, o sea, suena muy mal lo que voy a decir, pero como que fuera justo incluso que el protagonista del cuento haya tomado esa decisión de asesinar pues a su vecino por lo mala persona que fue, pues no compartir en época de sequía. Pero cuando ya se revela pues la forma en la que fue asesinado, sí se ve como que, caray, pues, hombre, ¿en qué estaba pensando cuando pensé que, pues cuando consideré que era justo que se batieran de esa manera y que hubiese un muerto, sabiendo que esa muerte fue de esta forma tan indigna y tan lamentable, pues y dolorosa? No sé si me hago entender. Sí, 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 perfectamente. Creo que es un poco el juego que hace Rulfo con uno, y es mostrarle primero un aspecto, una visión, que es la de Juliano, que es el protagonista de la historia,
y es justamente que están ocurriendo cosas que para él no tuvieron tanta importancia, de pronto las motivaciones debido a lo que él está sufriendo, sí le daban digamos, él sí le daba la importancia a esas motivaciones, pero lo que él hizo, pues finalmente con ese sesgo cognitivo que uno a veces tiene, pues elimina, digamos, el efecto que pueda generar, tanto que mismo lo dice. Pues pensé que con 100 pesos era suficiente porque el tipo solo vivía con su hijo y su señora. Como no dándole tanta importancia a la situación y que todo se podría arreglar, digamos, con un poco de dinero. Y luego cuando nos ponen el otro punto de vista, pues nos damos cuenta que justamente está esa historia que nos va asombrando porque cada vez estamos más alimentando la historia, estamos conociendo más las dos versiones. Cuando llega el coronel, que es el hijo del asesinado, pues ahí decimos, claro, hay mucho que ver y qué rabia que este tipo nos hizo sentir primero esa lástima por Juliano y luego ya uno dice, bueno, de pronto se lo merece, pero sigue teniendo un poco de compasión por él debido a esa lástima que inspira y que él quiere inspirar conscientemente. Nata iba a decir ahora un poco algo cierto. Solo quería saber si después de haberlo leído, Malo, pues si sí le había gustado a Mallory o qué pensaba, pues como ella dice que hablábamos como de eso, así como si fuera súper guau el cuento. Entonces quería saber qué pensaba Mallory. Pero ya que volvió Mari y Esteban también. Mari ya lo había leído, Esteban ya habían leído a Juan Rulfo antes. No se escuchan. Malo, creo que tienen problemas de conexión porque se conectan y desconectan muy seguido. Malo, ¿qué piensas a la pregunta que hace Natalia después de haberlo leído? ¿Qué impresión te da el cuento? Estaba pensando, estaba cruzando dos para que Marilu o Esteban pudieran decir alguna cosa. Porque pues en realidad a mí me gustó. O sea, es de esos cuentos que uno puede leer y te enreda, pues, y es como leíble. No sé si eso es como una cualidad buena en cuento. Pero así como esa grandeza y esas cosas no las vi. O sea, debe ser muy grande, pero seguro me hace falta leer mucho y comprender cómo es la estructura de un cuento y esas cosas. Pero a primera vista, pues como siendo una persona casta, que no tiene casi como conocimiento sobre apreciación en la literatura, me gustó, pero no es como que yo diga, hombre, es el gran cuento. No. Tendrían que contarme o indicarme cuáles son las otras historias o cuáles son como las capas en las que está construido este cuento para que yo diga, oh, wow, sí, tienes razón. Pero como tal, pues me parece que es una historia sencilla dentro de la complejidad que significa pues un asesinato y estar huyendo toda tu vida, ¿cierto? Y creer que con eso estás expiando tus pecados. Pero como tal, pues, no sé, no sentí que fuera como, wow, impresionante. Hubo una cosa que sí me llamó mucho la atención y es la manera en la que te introducen al cuento, que es primero la conversación y luego ya el contexto. Eso me pareció como, ve, qué cool. Y ya. Y esa es mi visión. Malo, yo creo que lo importante del cuento es cuánto lo disfruta uno, independiente de si tiene una técnica específica o no. Lo primero que debe importarle a uno es si lo toca o no, si le gusta o no. El cuento leído o una historia leída un día va a ser distinto, va a generar una sensación distinta si lo haces otro día. Y eso, digamos, es lo interesante, es que despierta emociones o despierta pensamientos o te toca en algún lugar algo y ahí es donde conecta con uno y es, digamos, lo interesante del arte en general y de la literatura en particular. Ya lo demás son detalles pues que uno va mirando o aprendiendo o si no interesa. Lo importante es disfrutarla como haya que disfrutarla.
Exactamente, exactamente. Ey, qué luz, qué pucha. Mari y Esteban, estábamos preguntándole a Mallory, Nata hizo la pregunta de qué les había parecido el cuento, si les había gustado Ah, sí, es que justo se nos cayó el internet. Bueno, a mí me gusta de Juan Rulfo, pues de los cuenticos que he leído, que han sido igual poquitos, que es como muy compacto y es como ver una mini película rápida y a pesar de que es como una historia abierta, en mí me parece que sí cierra como muchos, ¿cómo se dice? Como hilos, o sea, muchas, no deja como mucho a la imaginación, o sea, a la vez que sí. creo que estamos perdiendo a María, a Esteban. Vaya a pasar nada. Pues yo lo disfruté mucho y no sé, Esteban. Y a mí me gustó porque me hizo pensar como en el hecho de si realmente, digamos, el tiempo que él estuvo huyendo y perdiéndose podía ser como equiparable, como él decía, a una condena de haber estado en la cárcel o algo así por el estilo. Y también porque me hizo acordar de una anécdota que me contaron por acá de un señor que tenía una deuda en el banco y no la pagó y se perdió 35 años por allá en medio del monte, porque a los 35 años ya se le borraba la deuda del banco y ahora tiene una ferretería. Me imagino que con esa misma plata. ¡Wow! ¡Qué paciencia! ¿No? Increíble esa historia. Entonces era como tal cual, solo que un poquito más interesante porque lo mataban. Y también me pareció curioso cómo lo sacaban en el caballo y le tapaban la cara y le decía que, que las familiares iban a pensar que lo había atacado un coyote o algo así por el estilo de ese montón de balazos que le dieron. También me recordó un poquito a la época tan violenta de Colombia donde mataban a los campesinos y los pegaban al caballo y los mandaban a que el caballo volviera a la casa por cuenta propia con el muerto ahí encima. Sí, pero además es como mucho lo de la ley del monte, que es como los campesinos y la gente así en el campo se arreglan sus deudas y sus cosas como ellos saben. Pues, o sea, y no hay leyes, no hay nada. O sea, es el hijo del tipo al que mataron que años después va a cobrar, pues va a tomar justicia por sus propias manos y fue el mismo tipo el que cometió el crimen que se tuvo que aislar y, o sea, e incluso desde lo más inicial que era lo del dilema con las vacas o los animales que se pasaban al otro lado. O sea, no había forma de arreglar las cosas. La gente se arregla como le salga. Ya. Malo, notamos que ibas a decir algo o fue un error de despichar el micrófono. Eh, sí, fue un error, pero también tenía algo que decir. Pero algo pues, ya no tanto pues como la pregunta, sino según lo que entendí del final, que lo comentó Esteban y se me vino a la mente eso, y fue como, ya al final el hijo estaba hablando y le estaba hablando al muerto, pero entonces a mí me parece curioso porque dentro de lo que hemos conversado en este espacio, se habla de la voz del narrador, ¿cierto? Pues entonces está como el que está ahí metido, que yo no sé cómo se llama, o el que está por fuera, que lo sabe todo, que tampoco sé cómo se llama, o ese tipo de cosas. Pero también estaba pensando en no solo la voz del narrador, sino a quién le está hablando el narrador, que eso me parece como bonito, a quién se le habla cuando estás en una parte del cuento, te están hablando a ti
o le están hablando a algún personaje o qué es lo que está pasando. Entonces esa frase al final de no te van a reconocer y te van a tener que poner una capucha y van a creer que te comieron los coyotes, ¿a quién se lo estaba diciendo el personaje? Malo, estás tocando un tema bastante complejo y nada, me ayudará en eso, que tiene, digamos, un conocimiento un poco más profundo en eso, pero esta estructura me parece a mí del cuento es un poco compleja, en el sentido en que, como yo veo la cosa, hay un narrador omnisciente, él lo sabe todo, pero como que está a la vez un testigo y como que cambia de planos o de lugares dependiendo de la situación. Entonces, por ejemplo, es muy, muy bonito en el momento en que Juliano llega donde él es coronel o general, creo que es general, siempre me confundo con los rangos, donde empieza a hablar y es un interlocutor el que dice lo que ya es obvio que escucharon. Pero hay un momento donde el narrador dice, sí, eso fue lo que dijo, lo que entendió, lo que escuchó, como se escuchó desde ahí. Y entonces nos dice, él es un testigo, nos está diciendo, el narrador está siendo testigo de eso, no es el personaje principal, es como alguien allá, pero nos está diciendo qué es lo que se está escuchando desde afuera, porque adentro está pasando algo oculto. Pero luego él sube como a otro nivel, más arriba, como que ya lo puede ver todo, y él elige como puntos de vista, entonces está como muy arriba, y en un principio empieza digamos, en una conversación entre el padre y el hijo, luego nos muestra una visión retrospectiva de lo que pasó según el punto de vista de Juliano, luego entra uno como al pensamiento de Juliano, cuando él empieza pues a decir por qué, digamos, cuáles fueron exactamente las motivaciones, y lo que hizo después, y luego ya está ese juego como de perspectivas que como una, por eso yo creo que uno siente como una película un poquito, porque es como si la cámara se empezara a mover y empieza primero una conversación, luego está muy arriba hablándonos de lo que pasó antes, porque él todo lo sabe, y luego empieza como a buscar planos para contarnos la historia. Y al final termina pues una conversación padre-hijo igual, el hijo diciéndole al papá, pues, ya al muerto, al cadáver, a lo que queda ahí. No sé, Nata, ¿qué nos puede decir sobre eso? Que pronto tiene una visión más del lince que la mía. No, pues yo creo que lo que dijo Danilo es, pues, eh, yo creo que el narrador sí es como una tercera persona, pero sí es a la vez como un personaje, como un testigo, como dijo Danilo. Creo que eso se puede decir sobre todo es porque el narrador si se sitúa en un lugar, pues él sí dice como desde acá, desde fuera, se oyó bien claro cuando dijo, entonces él está hablando desde algún lugar, ¿cierto? Aunque sepa todo y pueda contar todo y haga que los personajes hablen, ¿cierto? Porque ese narrador también es el que dice, pidió él, volvió a decir, dijo, iba diciéndole. Mm, ¿Qué más? No, eso. Pues yo en cambio pienso como que de Rulfo me gusta que todo es como tan sencillo, o sea, él como que no se complica, el narrador a pesar de que es también testigo, está como, es súper tradicional, o sea, es una tercera persona normal. El cuento pues sí no es como tan lineal, pero de todas maneras, no sé, o sea, como que uno no queda confundido al final, eso me encanta. Y que también todo, él logra como que los personajes hablen de una forma toda poética sin que suenen extraños, pues sin que suenen como todos solemnes, como dicen cosas tan bonitas. Y el narrador también, y con frases que tienen palabras muy sencillas, por ejemplo, cuando dice como su hijo se había ido y había vuelto y ahora otra vez venía, o sea, todos esos juegos me encantan, pues sí, son puras palabras sencillas, pero que él sabe poner súper bien.
Eso. O qué tal cuando alcanza ese vuelo poético tan impresionante, o no sé cómo decirlo, yo no sé, a mí me sonó tan bonito que parecía como una poesía, aunque pues la imagen es espectacular, esto de no tenía ganas de dormir, no tenía ganas de comer, no tenía ganas de nada, excepto de vivir, creo que dice algo así. Esos contrastes, esas comparaciones, una cosa tan impresionante, son tan bonitas y tan contundentes, que uno queda, wow, esta cosa está hermosa. Yo creo que el cuento lo atrapa a uno desde el comienzo porque lo dice a uno que hay un drama y es como una angustia del personaje principal, pues de Juliano, porque obviamente va a perder la vida y él no quiere, pues cómo va a perder, no quiero perder la vida, mi vida es horrible, es una miseria, ha sido un tormento, pero es lo que tengo y es lo que quiero que siga así. Además de la cobardía pues de él de afrontar sus problemas y empieza uno como a sentir esa angustia y esa angustia está todo el tiempo y uno siente que ese tipo, o sea, cuando se lo van llevando y él les quiere decir a los que lo llevan, venga, hasta podrían ser amigos, tal vez venían por otro Juliano, no venían por este Juliano Navas, venían de pronto por otro que se llamara Juliano Navas, que no era yo sino otro. Las palabras como estuvo mirando la tierra casi como absorbiendo cada parte de ese camino, como alargando esa decisión final de morir. Y la angustia de decirle a la persona, porque es que empieza incluso el título, es una exclamación, diles que no me maten, ya desde el título uno quiere como leer el cuento porque ya hay un sentimiento, una sensación ahí que no es solo informativa, sino que es emotiva. Y esa emoción, yo no sé, cuando yo leo el cuento, yo me acuerdo que el Club de Literatura, lástima que no es Hernán acá para comentar eso, que él lo cuenta con mucha más gracia. Nosotros iniciamos el Club de Literatura con Hernán justamente con Juan Rulfo. Y recuerdo que el cuento que más nos tocó a todos, el que todos dijimos es el mejor de todos los cuentos, fue justamente este. Y quedamos una semana diciéndole, diles que no me maten, Hernán, diles que no me maten, Danilo, porque es tan sonoro, es tan emotivo, hay tanta carga emocional ahí, que no sé, al menos ese día y todavía cuando yo toco ese cuento, cuando yo tengo ese cuento en la mano y lo leo, me vuelve a tocar, es desde el comienzo esa angustia hasta el final, donde uno ya ve concluida la situación y ya se relaja un poquitico la cosa con la muerte de él, pero todavía está uno diciendo, bueno, pero qué tipo de muerte, ¿cierto? Al final, ese relajamiento donde ya el tipo no está angustiado, pero mire lo que le pasó para que no llegara a esa angustia, es supremamente emotivo y eso es lo que a mí personalmente me toca mucho del cuento. Bueno, quizás podríamos hablar para que nos hagan estos silencios así, de los temas, ¿cierto? El cuento toca muchos temas, ¿no? Toca, no sé, la venganza, la justicia, no sé qué les gustaría comentar si de pronto llama un poco la atención. Tal vez el karma, no sé. Bueno, no tiene que ver con eso, pero a mí me causó como impresión pensar como por qué el hijo se hacía tan desentendido de ayudarle al papá a decirle que, o sea, negociar para que no lo mataran y al final era como, bueno, de pronto no entendí tanto el de iba y volvía, era como, no sé si era de pronto como esperando a ver si es que ya lo habían matado o no, o algo así. ¿Quién me ilustra en ese aspecto? Nada, está mal, oigan ustedes, que yo ya he hablado mucho, no quiero ¿Aló? hablar tanto. Es que yo no sé. Yo estoy aquí con los oídos todos prestos a escuchar todo lo que tengan que decir. Y bueno, de todas formas se nos desconectaron, que las esperamos a que se vuelvan a conectar.
Yo creo que esa es una muy buena pregunta, porque sí da como esa idea de que tal vez hay como frialdad en, en el actuar del hijo, pero al final pues no lo es tanto, precisamente por las palabras que le dedica cuando ya lo está transportando. O sea, no era tan apático ni tan renuente a ayudarlo, diría yo. O no, no sé. Sí, sí, a mí también me gusta, pues bueno, él no dijo que le gustara, pero a mí me gusta que o sea, todo el principio del cuento uno de alguna forma logra ver al protagonista como una víctima, ¿cierto? Perdón. Pero, Ah, pero luego Nata, perdón. él se va como, Rulfo va como perfilando ese protagonista como realmente es gracias a esos otros personajes. Y por ejemplo, ese hijo y esa actitud de ese hijo para mí es súper importante. O sea, después de cómo ese hijo reacciona a que le estén matando el papá, uno ya es como, no, este viejo era un desgraciado. Pues como que uno realmente entiende qué tipo de personaje era el protagonista sin que Rulfo tenga que ponerlo desde el principio como un malo o ninguno es como un malo total, un villano, un héroe, ninguno es eso, sino que se van como formando conforme uno va leyendo con esas otras reacciones de los personajes. Entonces eso, ese hijo, sí, yo no pensé, o sea, hay cuentos en los que uno esa es como la magia de Rulfo, yo creo. O sea, hay cuentos mal hechos en los que uno dice como, ay, no, ese hijo pues se veía todo, o sea, no lo quería. Y uno dice como, eso quedó mal, ¿cierto? Y es porque el cuento no sugiere algo más, no sugiere una historia oculta, no sugiere nada, sino que va normal y a uno le parece disonante que el hijo no quiera al papá, por ejemplo. Pero en este uno no cuestiona a Rulfo, o sea, uno no dice como ve, tal vez eso quedó mal, tal vez el hijo debió verse más amoroso, sino que uno es como, ¡ah! Sí, ese viejo era un desgraciado, o sea, ni el hijo pues ni el hijo hizo casi cosas como para defender. Entonces sí, yo creo que es más eso, es como, sí creo que ese iba y venía, sí puede apuntar a eso que dice Esteban, de que como que se iba y volvía a ver si ya lo habían matado, es que imagínate el lastre, o sea, un tipo que seguramente fue un mal papá y todo, y uno ahí como trata, como, o sea, el viejo ahí pidiéndole a uno que haga algo, ahí no. Pero también pensé en algo como eso de estar uno esperando la muerte, que también me parece teso que haya en este cuento, como tantos temas de una forma tan sencilla, no sé. Y es como eso de estar esperando la muerte o sea, como una forma de contar el tiempo mientras él espera la muerte, algo así. Nata, y que es súper bacano porque finalmente el cuento transcurre es en una tarde, ¿no? O sea, el asunto de le está diciendo al hijo que vaya y dígale que no me maten y luego en la tarde, que es cuando ya lo han hecho. Básicamente es un lapso de un día, no sé, cuando máximo que dos días, con una noche intermedia, no estoy seguro porque también dicen que no había podido dormir bien, que ya no comía ni nada. Y con estos, digamos, no sé, narraciones sobre el pasado, pues se aumenta un poquitico y se alarga la situación. Respecto a lo que decía, yo me imaginé, hubo un momento donde yo dije, no, es que este man una persona muy madura, como muy dejada, como que no entiende y no ha llegado a un entendimiento de las consecuencias de sus actos y va por el mundo como dejando que pasen, como con cierta inocencia también en cierto aspecto. Y me lo imaginaba porque yo, bueno, muchas veces le pasa a uno, pero sobre todo cuando uno es más niño, que uno se imagina cosas como, no, de pronto es que vienen y no me están buscando a mí, sino a otra persona que se llama como yo, pero no a mí, ¿cierto? O sea, ese tipo
de pensamientos que suelen ser más propios de un niño, de un poco de inocencia, vienen acompañados de una persona de esta edad que se supone que es capaz de hacer cosas con cierta maldad, con cierta, ¿cómo se puede decir eso? Malicia, como abrir un hueco en un lugar para que se pasen los animales al otro, y mientras el otro lo cierra, pues este lo vuelve a abrir con esa terquedad propia de los niños, y bueno, y con la respuesta de una violencia, digamos, la respuesta violenta a un acto de violencia inicial desmedida. Me llevaba a pensar que el tipo era como muy inmaduro. Y así me lo imaginaba yo. Entonces, claro, imagínense uno con un papá que es bien dejado, que no se da cuenta de las cosas que hace y las consecuencias que trae, inmaduro, y uno cargando con eso, además de saber que tengo una familia, que es posible que el tipo quiera cobrar venganza también, no solo con el papá, sino también conmigo, yo con esposa, con 8 hijos, y este man simplemente importándole que no me vayan a matar a mí, que es lo que urge porque me van a matar, y que importa de su esposa con sus hijos, que la providencia es la que verá por ellos. Entonces me lo imaginaba de esa manera, y claro, con un papá tan dejado como esos, pues uno qué va a hacer, no, 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 démoslo así más bien, no calentemos la cosa. Sí, yo en cambio, pues con lo del leer, pues sí, o sea, sí, yo sí me imagino que una caracterización de ese personaje podría ser esa, como una inmadurez. Pero también creo que Rulfo, pues conociendo como los otros cuentos y eso, sí creo que era una forma de retratar esa ley del monte que decía Marino y que se construye como en ese salvajismo, más que en una inmadurez o no sé, es como en un salvajismo y en enfrentar esas consecuencias que no están como bien delimitadas, no sé, qué es lo que trata de hacer la ley, ¿no? Entonces, esa respuesta violenta, desmesurada, para mí, o sea, viéndola como a ese otro cuento de Rulfo que es como uno que mata a una familia a machetazos, no sé, o sea, viéndola como en esos otros cuentos de Rulfo, yo creo que es como una forma de él demostrar esa ley del monte, como de no reducirse a decir esto es la maldad, sino así funcionan las cosas acá. Sí, yo tampoco creo que el señor era malo porque, porque los animales se le estaban muriendo y el otro no le quería dar, pero yo también pensaba eso, pero el otro no le quería dar comida. Igual yo lo dije todo cuando hablé al principio, pero sí no me parece como juzgar solo al tipo, o sea, obvio no debía matarlo, pero son disputas entre la gente y sus territorios y todos esos límites que no se deben cruzar o que son borrosos. O sea, es como que si estamos en el monte, ¿por qué no me da algo de comida para mis animales? O sea, literal, somos dos personas en un montón de hectáreas. O sea, ¿por qué no? O El sea, otro es como porque sí iba a sobornar gente con vacas, porque no le ofreció vacas al otro señor a cambio de que le diera algo de alimento o algo así. Pues piensa uno así como en medio de la lectura. como una forma menos violenta de solucionar las cosas. Pero sí, no sé. Y también estoy de acuerdo con el que el hijo tampoco era malo porque, o sea, él tenía su propia familia y las cosas que hiciera el papá se le salían de las manos, yo creo, o sea, eso es otra, o sea, es el papá, pero es otra persona que ya cometió las cosas que iba a hacer y está con las consecuencias y a veces eso no es blanco y negro en la vida, o sea, me parece que gustan los cuentos de Juan Rulfo, lo que he leído, porque es muy realista, o sea, no es blanco y negro, sino que es muchos matices de una misma situación. Es que manada de pacifistas. Dice Vale. Entonces, sí, no sé. Nata, ibas a decir algo, te vi, te vi.
Me atrapo. Eh, sí, que muchos matices de una misma situación y a mí me sorprende también muchos temas, o sea, todo eso que Mari dijo, atravesado por el miedo a la muerte, o sea, ese miedo que uno siente todo el tiempo, como si, pues yo no quiero que me maten, ¿cierto? Indispensablemente, independientemente, perdón, de lo que sea que haya hecho, que miren que llega muy tarde en el cuento, como si no fuera importante. Eso es como lo que uno le puede preguntar, como por qué me cuenta esto tan lejos, o sea, ¿qué quería contarme arriba? Y yo creo que mucho de eso es ese miedo a la muerte, o sea, es esa huida de él, que más que, no sé, más de pronto, sí, yo no tiendo como a caracterizar tanto los personajes así como psicológicamente. Entonces, para mí toda esa huida y todo eso era como un miedo a la muerte, como, listo, hice esto y mi consecuencia en este lugar, en este contexto, no va a ser como, ay, la cárcel, o ay, un juicio. Pues ellos como que conocen sus leyes y su vida, entonces ese miedo a la muerte y esa forma de mostrar eso me encanta, pues es como de lo que a mí más me gusta de este cuento. Y Nata, y esa sensación que le genera a uno cuando él se describe pues a Juliano tratando de apegarse a cualquier cosita que pueda, cualquier esperanza que haya, llega donde el coronel y el coronel dice, no, es que primero le hace las preguntas para estar seguro si era el que estaba buscando. Y después, ¡pum! Es que yo soy el hijo de la persona que usted mató. Y ya uno dice, ah, ya, ahí ya, pues no, nada que hacer, se jodió, o sea, ya murió. Y él de todas maneras no se rinde, todavía guarda una esperanza en algún lado, aunque la esperanza ya estaba perdida desde ese momento. Como emborráchenlo para que no sientan, para que no sientan el dolor de los tiros. Ya uno sabe que el tipo está sentenciado, pero él sigue guardando la esperanza. Ese apego a la vida, ese miedo a la muerte es muy teso, muy bien descrito en el cuento. Sí, sí, total, eso, o sea, esa forma de Rulfo de acabar con los caminos del cuento también me parece muy interesante. O sea, es como tal siempre logra que eso quede siendo sencillo de forma que no pierda verosimilitud. Porque uno podría decir como, ah, una salida fácil, sí, que el coronel sea el hijo, entonces ya es como imposible salvar al protagonista. Pero no, o sea, todo eso tuvo sentido, no fue como un final abrupto, sino que uno dijo como, ay, sí, le acabó ya todas las esperanzas, ya ahí no hay nada que hacer, sí lo van a matar, pero eso fue súper, no sé cómo se dice eso, como smooth, como se fue bien, o sea, llegó bien, no sentí como un quiebre. Sí, sí, definitivamente. Muy bueno. No sé si Otra cosa que me Mari. gustó es eh, porque mira, que a pesar de que él mata al principio, eso de que ustedes dicen del miedo a la muerte, me parece que en muchos cuentos y en muchas películas el personaje que mata muchas veces no lo muestran con miedo a la muerte porque es como, pues si me va a matar en venganza, pues véngase y máteme, o pues no sé, es como que la muerte es algo, ¿cómo? Sí, como que la muerte es algo como simple para ellos, o sea, o uno lo suele interpretar así porque pues ya mató, ya la sangre y eso, mm, como la violencia y eso es como natural y si van a ir a matarlo, pues van a llegar y ya. Pero aquí es como que tan realista porque él de verdad hizo algo que le arruinó la vida, o sea, y, y él estaba prácticamente muerto en vida, aunque se aferraba a lo que es la vida en realidad, pero me pareció bien eso porque igual lo hace ver a uno que no hay buenos ni malos, pues o sea, sí los hay, pero mmm, no es tan blanco y negro así como decía yo al principio. Sí, o más bien que no hay una maldad concreta en los actos, ¿cierto? Sí, es eso. Que uno no ve como la maldad en lo que quieren hacer. Es lo que hay que hacer y punto, no se discute. Yo tenía una pregunta también como frente a esa forma ingenua de enfrentarse pues como a esa muerte inminente y es que cuando le preguntaron si él vivía en tal parte
porque no simplemente dijo, no, no, yo no soy ese tal, pues yo soy otro Juvencio Navas, pero yo no soy ese Juvencio Navas. Y simplemente pues se pudo haber zafado o intentar zafarse de la muerte de esa manera. Pues a mí me pareció como, porque qué bestia, porque digo que no si se quiere salvar. Pero entonces también estaba eso, pues como de no generar otro hilo suelto, como decía Natalia, o mostrar pues como ese verdadero temor a la muerte, pues que ya era como, ya no hay nada más que hacer, toca ser sincero, porque como dice Mari, pues estaba muerto en vida ya. No sé, pero de esa parte sí también me pareció como, ay, recocho, bueno, se murió. Sí, Valerie, yo también, o sea, yo lo que pensé fue como le preguntaron algo que es muy difícil de negar, porque, por ejemplo, él, con eso de que de pronto él no era el, ¿cómo se llamaba? Juviniano, bueno, el nombre de él, como que negar el nombre, a mí me parecía que era más fácil para él decir que él no era o era otro al que estaban buscando que negar, por ejemplo, de dónde venía, o, o sea, hay cosas que uno no le queda tan fácil ya ocultar y como que saberse que ya sabían, tenían tan comprobado quién era él, que es una simple pregunta de la ubicación donde él estaba o donde había pasado un tiempo. O sea, él se vio ya como completamente acorralado. Eso era difícil de negar, es como, ya, o sea, hay ciertas cosas que yo creo que él ya sabía que lo tenían súper ubicado. Danilo lo abrió primero. Yo Sí, iba, ya estamos yo iba a viendo decir, la lineecita. yo iba a decir es que, pues cortítico, solo eso, que lo que dice Marque, que sí, que él ya estaba acorralado. Yo, eso, él como que ya al decir que sí, pues al decir como sí, yo soy ese, él ya iba a apelar, era como a la misericordia, ¿no? Pues como a que lo perdonaran, o a tratar de mostrar como que si nadie sabía exactamente el que había hecho, o sea, él no pensó que se iba a encontrar con el hijo del muerto, entonces podía como medio demostrar que no había sido tan horrible el crimen, ¿no? O que tenía justificación. Sí, y además que se la jugó por completo ¿cómo fue que me corrigieron acá? El comandante, el coronel, se la jugó y es que es una pregunta que en principio el que responde no sabe a dónde va. Y si no sabe a dónde va, pues no puede anticipar tan bien la respuesta. Entonces el que se iba a pensar que esas preguntas le iban a llevar a demostrar que él iba a ser el culpable completamente. Porque no le preguntan, ¿usted es Juvenio el que mató a Don Lupe? Ya, eso es una cosa, y ya inmediatamente sabe que esa respuesta lo va a condenar. Pero si le preguntan, oiga, ¿usted vivió hace un tiempo en tal lado? Pues el tipo no se la sabe, no sabe para dónde va esa pregunta, y sí, yo viví ahí, pero ¿qué pasa con eso? No hay conexión ninguna con lo que va a ser el desenlace, porque es una sorpresa que finalmente el man sea el hijo de Don Lupe. Pero es muy raro no sospechar porque él, porque él ya se lo habían llevado, ¿no? O sea, él como que se lo llevan y ya, ya le preguntan y no sé, o sea, él ya se va todo el camino pensando que sí. Entonces ya esa pregunta, pues ya las preguntas esas sobran, ya uno por eso pensaría como que lo más fácil es negar todo, es lo que esperaba Mallory, pero porque él no niega, ¿cierto? No, pero y fíjese además que no sé si en inocencia o qué cosa, él comete un error y es que cuando los vi acercarse, porque estaba en una posición que le permitía ver cuando se acercaba a la gente, él no escapó, sino que justamente fue donde ellos y sabiendo que podía ir. Él sabía que cuando se acercaban, él debía huir un tiempo para otro lado, porque hasta que se calmara la cosa. Y esta vez, por alguna razón, que eso sí no sabemos, él fue, bueno, la explicación sí la dan, ¿cierto? Le están pisando la tierra y en la tierra es donde va a crecer lo que sea que esté cultivando de lo que él vive y se lo están pisando. Entonces, ahí vea que me están pisando y ya ahí perdió, pues, ya cayó por completo.
Pero finalmente sí, hay una cosa ahí, es si él pudo haber hecho, que también viene el arrepentimiento después de eso, porque todo el camino cuando se lo llevan, él todo el tiempo se arrepiente de no haber, no haberse jugado esa carta, no haber sospechado. Sí, yo creo que al final tal vez el olvido le hace pensar que el tiempo que ha pasado pues va erosionando un poco el miedo, el recuerdo bueno, el miedo no, el miedo parece que siempre lo tuvo, pero el recuerdo de pronto se va erosionando de que podían venir justamente por eso y ahí lo atraparon y nada que hacer. Apelar a la lástima, sí, seguramente era un poco por dar un poco de lástima en esa situación, lo último que podía hacer. Bueno, no sé si haya algo más, otro comentario, Malonata, Mari, Esteban. Ninguno. Bueno, entonces damos por concluida la sesión de hoy. Muchas gracias por asistir. Voy a detener la grabación. Faltó Hernán, que siempre hay que recordarle. A los que vean este programa hasta el final, Hernán siempre falta.